afectados por este cambio y que se estaban dando autorizaciones para construir y que iban a cambiar la morfología del barrio donde ellos vivían y de esa manera construían su grado de afectación, impugnaron la ordenanza y la ordenanza fue suspendida en sus efectos, creo que de una manera no demasiado clara por la Cámara en los Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Y esta falta de claridad se dio en lo siguiente. Había una ordenanza que permitía construir en algún lugar 13 pisos o 15 pisos y como consecuencia de esta modificación redujo esa altura a 10. Por lo cual, cuando fue suspendida la ordenanza que redujo el piso a 10, dijo esta ordenanza no tiene vigencia, el municipio entendió que recobraba vigencia la ordenanza anterior derogada y empezó a dar permisos por 15 pisos. Fue exactamente así, y eso dio lugar a planteos de todo tipo, políticos, comunicacionales y jurídicos también, y volvió otra vez a expedirse en un fallo que casi un año después, la Cámara de Mar del Plata aclarando de qué manera tenía que interpretarse su decisión y que esa suspensión que implicaba que recaía sobre la nueva norma también afectaba a la anterior, porque no podía entenderse que una resolución cautelar dispuesta para proteger generara efectos más agresivos que ese umbral de protección mínimo que habían dado. Esta falta de claridad también fue la que dio lugar a un planteo procesal del Colegio de Arquitectos que fue desestimado, tal vez por el modo en que lo plantearon, de otro modo podría haber sido atendido. Creo que hay un caso también importante vinculado con esto, que es cuando fui procurador municipal fue el último asunto que atendí y fue el asunto con el que más me calenté, por lo siguiente. Un predio importante en el sector costero de la zona media, central, macrocentral, puede decirse, de Mar del Plata, había sido dispuesto u ofrecido para construir viviendas, un complejo de viviendas de mucha calidad arquitectónica en el ámbito del programa Procrear. Eso dio lugar a que vecinos de la zona entendieran que podía cambiarse su vida y presentaran un pedido de anulación de los actos que autorizaban esos desarrollos y una medida cautelar consistente en que se pare todo. Y el argumento esencial que presentaron era la falta de realización del proceso de impacto ambiental y de audiencia pública previsto en las normativas, en la Ley General del Ambiente y en la normativa que ella deriva, particularmente una resolución de la ex Secretaría de Ambiente, hoy OPDS del año 98, que regula cómo debe realizarse este proceso. El planteo era razonable, absolutamente razonable, y dio lugar a una medida cautelar que suspendió los avances, cualquier tipo de avances, en verdad dispuso con una tipología que no es la correcta, pero que era clara, no innovar en aspectos jurídicos y materiales, no hacer nada en ese lugar. Cuando la obra recién había iniciado, estaba con los trabajos preliminares y poco más que eso. La Cámara, en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, cuando tuvo que revisar esa resolución cautelar a raíz del planteo que el municipio realizó, yo me enojé porque hizo una construcción jurídica rara y única. En verdad, como el planteo de la medida cautelar era razonable, pero creo estaba mal hecho, habría dado lugar a que sea revocado. Pero por una cuestión meramente formal. Hubiera sido un fallo correcto en lo jurídico, pero tal vez injusto. Pero como los jueces leen los diarios, escuchan la radio, miran la televisión y quieren salir a veces bien peinados, esto se lo dije así a ellos en un ámbito académico con otras palabras, construyeron una terminología jurídica única que dice, el municipio en ese caso había pedido que se levante o se morigere la cautelar. El levantamiento no iba a darse, pero la morigeración implicaba, bueno, dejen avanzar con el proceso de contratación, dejen avanzar con todo lo que no sea agresivo sobre el entorno, y si lo podemos hacer, lo hacemos más rápido después, pero con todo lo que no tenga que ver con la construcción, dejen avanzar. Pero no toquemos el predio porque eso es lo que realmente es agresivo para los vecinos. Lo demás son papeles que transitan por los ministerios que no joroban a nadie. Y si no hacían caso a ese planteo, entonces
se apelaba a la medida cautelar porque estaba errada. Los jueces dijeron, 2 jueces, porque el tribunal en ese momento estaba integrado por 2, porque ya se había jubilado una de las juezas, dijeron que no podían realizarse apelaciones subsidiarias, es decir, que se atiendan luego de los pedidos de levantamiento o cambio de la cautelar, que es algo que no está previsto en ningún lugar, e incluso la Corte, en el fallo más trascendente que tiene en materia urbano-ambiental, que es el caso Fundación Biosfera del año 2003, había atendido justamente un pedido de estos, donde se le había pedido levantar la cautelar y si no, se peleaba. Pero entonces desestimaron, digamos, se sacaron de encima el saco para no salir en la foto, no para salir bien o mal. Y eso fue mi último acto como funcionario público en mi vida. Pero me calenté bastante. Pero en este caso, lo importante del caso es que se suspendió la realización de un emprendimiento urbanístico importante porque no se había escuchado a los vecinos. La falta de audiencia pública, y acá se agrega un plus, y la falta de realización de un proceso de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la resolución de la ex Secretaría de Ambiente del año 98-99, 398 del 99 o 399 del 98 o algo así, generaba una apariencia de invalidez que habilitó inicialmente la suspensión y luego directamente la invalidación de todos los actos constitutivos de esta contratación. Me parece que, otra vez, es un asunto importante considerar que si hay normas que prevén que hay que escuchar a la gente, si hay normas que dicen que hay que hacer determinado procedimiento, bueno, hay que hacerlo y después no se puede esquivar porque si no se esquiva, porque si se intenta esquivar, eso genera riesgos grandes y los riesgos cuestan dinero y el dinero que manejan los administradores públicos es ajeno, no es propio. En este caso se pretendía suplir la audiencia pública con una evaluación privada previa que habían realizado, muy buena, por cierto, estaba a cargo de se había contratado ahí una empresa constructora marplatense importante y a un ingeniero marplatense que también tiene su empresa que administra obras así urgentes, muy reconocido, y habían realizado una impecable evaluación, pero no habían escuchado a la gente, lo que me parece que es algo importante, sobre todo en tiempos en los que viene creciendo de a poco el denominado derecho de la ciudad y hoy lo tenemos previsto en una ley junto a la gestión democrática de la ciudad. El último de los instrumentos que quisiera mencionar es el de los convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos son, como todo, un invento para gestionar situaciones que pueden llegar a ser complejas o para aprovecharlas. Son técnicas de flexibilización de la gestión urbanística. No están previstos. ¿Por qué? Porque la norma vigente, el decreto ley 89, es muy rígido, es muy viejo, es autoritario y discrecional, entonces en el ámbito que permite moverse es bastante chico, entonces hay que idear maneras para generar otras modalidades de gestión y ahí aparecen entre nosotros los convenios urbanísticos. Yo lo califico como una modalidad concertada, de diálogo. A veces el diálogo existe, a veces el diálogo no existe, pero algo hay que entre dos se acuerda. En cuanto a las formas, no hay formas precisas. Hay convenios establecidos como convenios firmados por dos partes. Hay convenios de los que existen, al menos acá, en el Partido General Pueyrredón. Hay convenios que en verdad no son convenios, pero hay ordenanzas que dicen, te autorizan a la implantación de un establecimiento, un gran establecimiento comercial, un supermercado, en una de las avenidas centrales, que es la avenida Juan B. Justo de Mar del Plata, que ocupa una parcela total, en forma total, es decir, no respeta el FOS previsto, a cambio de que mantengan dos pequeñas parcelas a más o menos 86 cuadras de ese lugar como espacio verde. Esa es una modalidad impuesta por una ordenanza sin un convenio que esté firmado, de las que existen en Mar del Plata. Por lo cual hay cesiones de parcelas o conjuntos inmobiliarios, hay permutas de reservas fiscales, muchas veces hay normas de preservación arquitectónica que prevén como modalidad compensatoria de la preservación la transferencia o la generación mediante convenio de indicadores plusvalentes en otro lugar. Se realizan muchas veces en las propias normas que autorizan la implantación de grandes superficies comerciales. Se piensa que esa actividad es
o puede ser nociva, y entonces se les pide que ofrezcan o que propongan cuestiones a las empresas encargadas de esto, vinculadas con asuntos de interés público, y generalmente eso se logra mediante un convenio urbanístico. Hay normas municipales, ahí aparece citado el artículo 3.5.3.8 del Código de Ordenamiento Territorial, que está previsto para las parcelas o que están integralmente rodeadas por calles o que tienen una dimensión superior, acá le voy a errar, pero está entre los 1.500 y 1.600 metros. Bueno, por eso, que más son parcelas grandes, se le puede dar indicadores especiales, generalmente se le da a cambio de algo, y ese algo se instrumenta también en un convenio urbanístico. Los convenios urbanísticos tienen algunos problemas. Entre los principales problemas es que muchas veces no muestran cuáles son los intercambios que realmente se realizan. Un capítulo siguiente enseguida lo voy a referir mostrando ejemplos ajenos. En segundo lugar, tienen problemas en cuanto a la legalidad, porque no tienen norma que lo autorice, y los administradores públicos no pueden realizar actividades que no estén previamente previstas y autorizadas por normas. La competencia de los funcionarios públicos tiene que estar expresamente prevista por las normas, o tiene que surgir de manera inherente, es decir, innegablemente tiene que ser algo que ellos puedan hacer. Y tienen problemas en cuanto a la vigencia. El artículo 41 de la Ley Orgánica prevé que los convenios suscriptos por el Ejecutivo Municipal solamente tienen vigencia, pueden ser cumplidos, producen efectos, pueden ser exigidos los efectos derivados de ellos cuando sean aprobados por el Consejo Deliberante. Los convenios son, en el ámbito municipal, lo que se denomina actos complejos, en lo que se requieren dos normas, dos voluntades coincidentes para constituirlos. Y hay problemas en cuanto a la valorización del intercambio económico vinculado con los convenios. Al no estar prevista una forma adecuada en la mayoría de las jurisdicciones territoriales de la provincia de Buenos Aires de captura, de valorización o plusvalías, no hay tampoco nada que se aplique a los convenios urbanísticos para determinar cuál es el valor de lo que se está cambiando. Y esto ha dado lugar, en un caso muy reciente, no más de 3 años, a que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que es un organismo previsto en la Constitución y que controla el manejo de la hacienda pública municipal, los dineros públicos que maneja la provincia y los municipios, observara un convenio urbanístico porque no se había determinado cuál era el valor de cambio. Es un caso paradigmático y también local. Así que voy a contar lo que es público sin quebrar algún secreto profesional. En un predio costero, una parcela que reunía esas características previstas en el artículo 3.5.3.8 del Código, ubicado frente al sector costero, zona de playa, bulevar marítimo entre las calles Garay y Rawson de la provincia de Buenos Aires, una empresa desarrolladora y constructora importante de Mar del Plata, dice: tengo un predio grande, totalmente rodeado por calles. Es un predio particular porque las dimensiones son muy grandes, una manzana completa, irregular además, por lo cual tiene algunos metros más. Con una nivelación, todo esto surge de expedientes públicos y de lo que hay publicado en lugares públicos, lo aclaro por las dudas, ¿no? Con una nivelación determinada, donde la parcela que da, o mejor dicho, el frente costero está a una altura y el frente que da al lado de atrás está a 10 metros de esa altura, con un proyecto arquitectónico relevante que corresponde al arquitecto, creo que es hoy el más reconocido en Argentina, que es el estudio de César Pelli, la idea intelectual. Se plantea hacer 3 edificios de altura considerable para lo que es Mar del Plata. El Ejecutivo ve con buenos ojos la llegada de un edificio de esas características, de un profesional o de un estudio súper reconocido en el mundo, cree que eso crea valor para la ciudad y lo promueve y presenta un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante que establecía, que autorizaba eso a cambio de que se suscribiera un convenio de compensación urbanística que consistía en el aporte del desarrollador privado de un valor
de $650.000, así surge del debate del Consejo Deliberante, pero que iba a estar constituido por un proyecto firmado por el mismo estudio de recomposición del frente costero, lo cual creo que tiene un problema de legalidad, porque el municipio no es el dueño del sector costero, sino que únicamente lo administra, y para hacer intervenciones tiene que pedir permiso previo, de acuerdo con un decreto del año 88, a la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, lo cual tampoco parece muy razonable, pero sí está previsto, y algunas, si sobraba algo, algunas intervenciones menores en ese sector. Cuando esto se plantea en el Consejo Deliberante, aparentemente no se consiguen los consensos necesarios, y algún concejal pide un cuarto intermedio, y en el debate que se realiza en el cuarto intermedio, del que poco se sabe porque no hay reflejo en la transcripción de ese debate, se vuelve con una idea en la cual esa compensación urbanística se transforma en un aporte económico de $2 millones en dinero, en billete. Y así se aprueba. El desarrollador firma el convenio y se comienza a ejecutar. Los pagos se realizaron, el edificio se inicia, es un edificio, por las dudas aclaro, me llama la calidad del hormigón que hay en ese edificio, llama la atención, porque no se ve es impecable, está en una empresa constructora local también, creo que muy prolija. Tenía algún conflicto con el cono de sombra, era lo único que podía verse, creo, controvertible. Pero no es tan agresivo, pero bueno. El resto, la verdad que el análisis jurídico no se ve tan mal, pero sí, $2 millones a cambio de ese valor, y el Tribunal de Cuentas, cuando realiza la revisión de las cuentas municipales y los expedientes municipales del año 2011, observa eso y dice: necesito que me expliquen por qué pusieron 2 millones. Antes iban a ser 650.000 en papeles de colores firmados por Peli, pero ahora terminaron siendo $2 millones en billete, que al menos $1 millón ya se pagó. El otro está en cuotas todavía, ¿no? Está en cuotas, todavía no lo pagaron. Que además iban a aplicar a realizar algunas obras, intervenciones públicas determinadas, expresamente determinadas, que también se realizaron, por lo cual el cumplimiento se ha dado todo. Pero el tribunal está pidiendo que expliquen de dónde surge, por qué 2 y de dónde surge. Eso fue una decisión política de los concejales, pero que el Ejecutivo aprobó y compartió al promulgar la ordenanza y firmar el convenio. Pero es un punto importante, me parece, es un cambio porque hasta ahora nunca se habían dado en compensaciones urbanísticas importantes, como por ejemplo algún shopping en la zona norte de Buenos Aires, que conllevaba consigo importantes compensaciones. ¿Cómo? Toledo también, sí, sí. Una de esas que mencionaba era de Toledo. O en la zona sur de Barracas, bastante más recientes, con desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, nunca hubo observaciones de este tipo. El Tribunal de Cuentas, no sé por qué, por primera vez lo dijo, así que habrá que ver cómo resulta. Bien. ¿Cómo se construye la argumentación jurídica que permite en la provincia de Buenos Aires firmar los convenios urbanísticos a través de esas 4 normas? La norma que permite al gobernador dar excepciones, los municipios dicen: si nosotros somos autónomos, si el gobernador las puede dar, ¿por qué no las podemos dar nosotros? Es decir, si se permite al gobernador provincial superar los topes del decreto ley 8912, en ese caso nosotros también podemos superar los topes. Y a su vez, con normas adicionales que tienen que ver con la realización, el objeto, contenido de los planes particularizados de planeamiento, la posibilidad de incluir ahí previsiones especiales sobre espacios verdes, libres o de uso público determinados, y alguna otra norma más. Generalmente esto es el soporte jurídico que no muchas veces se presenta porque no hay muchas presentaciones sobre esto. Hay casos que conozco en Mar del Plata y otros lugares en donde la compensación se presenta como acompañamiento de la preservación patrimonial, lo cual parece razonable. A cambio de preservar un inmueble, es esa agresión al derecho de propiedad tiene que dar lugar a una compensación, y esa compensación se busca por el lado del convenio urbanístico. La ordenanza o el código, mal llamado Código de Preservación Patrimonial, vigente en el Partido General Pueyrredón desde hace un par de años,
lo prevé en los artículos 11 y 17 y dice que pueden admitirse actividades no contempladas en el inmueble preservado. Es un modelo de gestión patrimonial, creo, viejo e ineficaz, porque está previsto por parcela y sin suficientes alicientes, pero prevén que en esos inmuebles se pueden realizar actividades no previstas distritalmente o en la zonificación y en la asignación de usos prevista, y a su vez que el propietario puede solicitar indicadores especiales como compensación para reaccionar el volumen edilicio que le quedaría vacante si el inmueble no estuviera preservado. Esto ha permitido generalmente una modalidad concertada de realización de inmuebles en el cual los inmuebles preservados se transforman en el lobby de edificios que se ubican por detrás y donde esa metros no construidos, ese volumen no volcado en el edificio preservado o en la parcela preservada, se vuelcan en otra parcela construyendo un edificio enlazado o cercano atrás. Hay unos cuantos casos dando vuelta y hay unos cuantos casos ya ejecutados mediante esta modalidad. Rápido, ley de hábitat. Sigo con la ley de hábitat y después hacemos otra vez así. Me gusta acá mencionar 3 o 4 cosas con fechas como para llamar la atención. La ley fue sancionada por la legislatura provincial. Me acuerdo un día que hicimos una actividad juntos en el Colegio de Escribanos. Ese día llegó uno de los promotores de la ley con un poco de alegría para decir que había ley. Creo que fue el 28 de noviembre del año 2012. La ley fue promulgada después de las fiestas, el 9 de enero, por un decreto del gobernador, pero las leyes, como normas generales, tienen que ser publicadas en el boletín oficial y esa publicación, como la ley daba un poco de impresión y de miedo, recién se produjo el 7 de octubre del año 2013, casi un año después de su sanción. Durante todo ese tiempo no hubo ley o hubo ley no publicada. Ahí hay un problema constitucional por demás interesante. Mientras tanto se trabajó lentamente en la reglamentación de la ley. La reglamentación de la ley, por el núcleo de gente que había trabajado en realizarla, dio lugar a una gran cantidad de reuniones con funcionarios del gobierno provincial y también con los desarrolladores más importantes, a quien lucía razonable escucharlos cuando los dos diarios principales del país decían que era la ley que le iba a sacar el 10% de sus propiedades a los ricos. Y en alguna de esas reuniones, invitado por un consultor de Buenos Aires que se realizó en la Cámara, no sé cómo se llama, Cámara de Empresarios, US Chambers, Cámara de Empresarios Americanos en la ciudad de Buenos Aires o en el país, los desarrolladores más importantes dijeron que estaban de acuerdo y que la aprobaban porque sus inversores de otros países venían de lugares donde los porcentajes de decisión son más agresivos aún. Y además se los hacen cumplir. Entonces, esto que era menos agresivo y no se lo iban a hacer cumplir, para ellos no iba a tener problema. Los que se asustaron fueron los políticos, porque creo, esto es una opinión personal, lo que se aporta por la ley no se aporta por fuera de la ley. Por lo cual, la reglamentación absolutamente insuficiente y dirigida a neutralizar algunos de los puntos importantes de la ley, recién se produjo el 17 de diciembre del 2013 y fue publicada a los pocos días de su promulgación, en la época en la cual suelen surgir las sentencias judiciales más importantes y las normas judiciales más importantes, que es entre Navidad y Año Nuevo. Está estadísticamente medido por estudios de Estados Unidos que trabajan en nuestro país. Entre los instrumentos que la ley prevé está, voy a mencionar algunos y solamente me refería a 2. Lotes con servicios, promoción de procesos de organización colectiva, la integración urbana de villas y asentamientos precarios o la creación de este fondo fiduciario dirigido a financiar las necesidades de las familias de bajos recursos que no sean sujetos de crédito de la banca oficial o formal. Hay procesos que están vinculados con estos instrumentos que sin embargo no los tienen en cuenta. Hay al menos 2 o 3 en Mar del Plata y no los tienen en cuenta, no están en la agenda y no los conocen. La gente que se ocupa de esto y quienes deberían ocuparse no
leen y releen la ley. El fondo fiduciario es un caso paradigmático. Es el primer punto que se aplicó de la ley y que permitió cobrar unos cuantos mangos a través de una contribución adicional específica sobre el impuesto inmobiliario correspondiente a predios baldíos que se empezó a ejecutar en el año 2013. Es decir, sin reglamentación se empezó a juntar, pero no se aplicó. Y sé que se presentaron algunos proyectos y no tuvieron aún consideración para ser financiados de esta manera. Entre otros instrumentos que pueden llegar a ser valiosos está el de la creación de zonas especiales, reservas de tierra o el denominado promoción del hábitat social, y vinculado con esto también el del reajuste de tierras, que coincide con un sistema anterior de conglobamiento que permitiría utilizar la tierra de manera distinta para poder generar soluciones habitacionales que son absolutamente necesarias, pero que también podrían ser pensadas como la utilización empresarial de generar un buen negocio en un ámbito donde hay mucha demanda y que sin embargo eso no se explora suficientemente. Ahí está. Estos son temas para ver. La ley incorpora como otro instrumento el de los consorcios urbanísticos, que, como ayer comenté, ya fue implementado en las primeras propuestas realizadas por Procrear, donde se invitaba al sector privado: ustedes traigan la tierra o nosotros ponemos el dinero, ustedes realizan la obra y se quedan con unidades, pero no se generó confianza suficiente porque no hay una cultura, una práctica adecuada. Tal vez porque no hay confianza, pero lo cierto es que los consorcios urbanísticos acá, en esta región al menos, no han aún funcionado, pese a que pueden ser bastante razonables, sobre todo en tiempos electorales en que el sector público suele admitir cosas que en otro modo no admitiría. Entonces permitiría al sector privado fijar reglas más cercanas a sus intereses. Con relación a la participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias, creo que es algo sustancial. Si bien ya hay algunas puestas en práctica en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires mediante ordenanzas municipales o mediante convenio, el caso que le mencionaba de Tandil es un modelo de captación de una plusvalía generada por una intervención regulatoria pública que se vuelca a través de un convenio. Así está previsto en el proyecto de ordenanza y en el expediente previo que se trató. Generalmente se clasifica a través de los hechos usuales: la reclasificación del inmueble, hacer que un área pensada como complementaria se vuelva área urbana, o que un área rural sea área urbana o área complementaria, lo que implica una valorización, porque hay un mayor aprovechamiento en el mercado del suelo, y esa intervención regulatoria, es decir, que den una norma para un lugar, ya genera una riqueza que la ley propone que sea redistribuida.